El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un mensaje titulado El Dios de toda verdad. El Dios de toda verdad es un tema que vengo pensando desde el lunes, martes más o menos, y no es que diga, el pastor apenas se lo sacó de la manga, pero es que ha habido algo que he estado notando, y es que a veces no le creemos a Dios en su totalidad. Tal vez queremos y nos gusta creer sus promesas. Nos encanta, leemos una promesa y decimos, arrebato, Señor, para mí, Señor. Para mí, para los míos, Padre. Pero cuando hay una advertencia decimos, oh, santo, eso no es para mí. Ese es para Miguel, ese es para Mariel, ese es para Rubí. Pero no para mí, Señor, esa advertencia no, yo me porto bien. Pero esa no la recibimos, pues es lo que quiero que entendamos. Cuando oímos una promesa decimos, la tomo, Señor, esto es mío. O cantamos la que canta Jonathan, ¿no? No es mi problema, es tu problema. Pero cuando oímos una advertencia, ahí es donde también deberíamos decir, Señor, lo tomo, esto también es para mí. Tú también a mí me adviertes, me anticipas, me dices, porque todo lo que tú dices es verdad. Porque estamos creyendo en un Dios de toda verdad. Todo lo que dice es verdadero. Todo lo que dice se cumple. Y por lo tanto, así como sus promesas son cumplidas en nuestra vida, también sus advertencias se cumplen. Entonces, Mateo 24:35 nos da una vista acerca de aquella verdad que siempre va a permanecer y nunca va a pasar de moda. ¿Cuántos años han pasado desde que Moisés comenzó a dirigir al pueblo de Dios? Más de 3,000 años. Más de 3,000 años desde que Moisés tomó un camino que los llevó a su pueblo, al pueblo de Dios, a un lugar de descanso, de reposo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Moisés escribió el origen de los tiempos? Y nada de eso deja de tener sentido. O sea, no han pasado 3,000 años y esa es historia vieja. Eso ya no nos afecta. No, sigue siendo la historia de la humanidad al día de hoy. Hoy todavía el enemigo sigue tentándonos para desobedecer a Dios. Fíjense, es la misma batalla de siempre. Uno diría, bueno, si yo fuera Eva, que hay algunas mujeres del 2025 que dicen, si yo fuera Eva le hubiera dicho a Satanás, pues cómela tú. Pero Satanás los tienta en otras áreas y se comen la fruta y con todo y semilla. Entonces, todavía sigue existiendo la misma batalla. No ha cambiado. La batalla es por tu alma. La batalla es por tu vida eterna. ¿Dónde vas a pasar esa vida eterna? Tal vez seamos como los que vamos a un crédito con Coppel y decimos, pues démelo, me lo gasto hoy, total, mañana pago. Y dirás, que se preocupe mi yo de mañana. No, hermano, no. El yo de mañana va a decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿Por qué tomé ese camino? ¿Qué culpa tenía yo? Te va a decir tu yo de mañana que hoy tomaste decisiones así.
Entonces tu alma sigue en juego. Todos los días tu alma está siendo puesta a prueba para perder la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Mateo 24:35 dice lo siguiente: el cielo y la tierra desaparecerán. El cielo y la tierra van a desaparecer. Pero mis palabras, dice Jesús, no desaparecerán jamás. Nunca. O sea, va a pasar este tiempo. Va a pasar nuestra generación, va a terminar la inteligencia artificial y va a venir la inteligencia, no sé, modificada, ultrasónica. Yo qué sé qué va a venir. Va a pasar ese tiempo, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo verdadera. Pasen las generaciones que pasen, mientras Cristo no vuelva, todo sigue teniendo sentido en la verdad de Dios. Y es por eso que hoy quiero, a través de una historia bíblica, contarles las consecuencias de ignorar el mensaje de Dios cuando nos gustan las promesas, pero no nos gustan las advertencias. Entonces vámonos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, dice lo siguiente, fíjense. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Nos están dando una introducción, nos están hablando del rey Josafat y nos están hablando de una alianza que hizo el rey Josafat con el rey Acab de Israel, ¿sale? Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. Versículo 3. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel a Josafat de Judá. Estamos hablando de que en este tiempo los reinos ya estaban divididos, ¿sale? ¿Usted sabe acerca de los reinos divididos o le pongo en contexto? ¿Saben o no saben? Desde David. ¿Quién más tiene contexto o quién le falta contexto? Les voy a dar un contexto súper rápido, ¿sale? Cuando Dios lleva al pueblo, saca al pueblo de Egipto, es conocido como el pueblo de Israel porque vienen de un padre que es llamado Jacob, pero Dios le cambió el nombre y le dijo: a partir de ahora tu nombre será conocido como Israel, ¿sale? Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron considerados 12 naciones, ¿sale? 12 naciones, así se conocieron. Salen las 12 naciones y cómo se establece quién se va a encargar de qué. Principalmente los descendientes de Leví se quedan a cargo del sacerdocio, que fue la parte más importante que se declaró en el desierto. Todos los hijos de Leví van a ser sacerdotes de aquí hasta siempre, ¿sale? Todos los descendientes. También en la promesa que se le hace a Jacob antes de morir, o la declaración que él hace del futuro, él dice: de Judá nacerá el Salvador, ¿sale? Entonces ya estaban como definidos que iban a ser cada nación. Llegan a Canaán y se apropian de la tierra, y cada tribu es distribuida y colocada en diferentes lugares. 2,5 tribus incluso se quedan del otro lado del río antes de cruzar a Canaán, porque ellos dijeron: nosotros nos quedamos acá. Entonces desde ahí había un poquito de desorden. Y entonces 2,5 tribus, ¿de cuántas? De 12 se quedaron fuera de Canaán, pero ya se habían quedado con tierra. Entran todas las tribus y entonces comienzan a caminar con Moisés. Moisés no entra, pero Josué conquista, y Josué antes de morir les dice: por favor, nunca se olviden de Dios. Al menos yo y mi familia vamos a servir a Dios hasta que nos muramos. Pasa el tiempo y entonces el pueblo empieza a alejarse de Dios.
¿Sale? Se aleja de Dios y Dios levanta un juez. Porque en ese tiempo no había reyes en Israel. Todas las naciones tenían reyes excepto la nación de Dios. ¿Por qué? Porque pues su rey era Dios. Entonces desobedecen, Dios levanta un hombre o una mujer, en dado caso, en algunas ocasiones fueron mujeres, levanta un hombre, rescata al pueblo de su desobediencia o de su castigo, y cuando el juez vive, todo el pueblo vive en una temporada buena. Muere el juez, otra vez se van a la desobediencia, levanta a Dios otro juez, ese juez los ayuda y así sucesivamente. Dentro de los jueces que conocemos se encuentra Gedeón, se encuentra ¿quién más? Sansón y etcétera. Usted sabe de Sansón, no Hércules, hermanos, ese no tiene nada que ver, Débora, no Hércules, no, es Sansón. Entonces, Sansón es uno de ellos. Y uno de los últimos jueces es Samuel, un niño que nace de una oración que hace su madre cuando estaba pasando por un momento muy difícil. Ella dice, ¿saben qué? Dios, me duele mi corazón, me duele mi alma, estoy muy atormentada porque no puedo darte hijos para que te sirvan. Y entonces Dios le responde una oración porque ella le dice, si tú me das un hijo, estaba en el templo orando, dice, si tú me das un hijo, ese hijo te lo voy a entregar a ti para que te sirva. Y efectivamente al año siguiente ella está dando a luz a un hijo llamado Samuel. 5 años después ella lleva a su hijo al templo y le dice a Elí, que era el sacerdote de ese entonces, vengo a entregarte a mi hijo porque le prometí a Dios que cuando naciera mi hijo, porque yo era estéril, yo se lo entregaría, así que vengo a cumplir mi promesa. Samuel es considerado el último de los jueces y uno de los primeros profetas, de los grandes profetas de la historia. Entonces, en la época de Samuel, el pueblo de Dios dice, ¿sabes qué, Dios? Como que ya no nos está gustando andar solos. Todas las naciones tienen reyes. Todas. Solo nosotros somos los únicos que no tenemos rey. Y Dios les dijo, ¿y yo qué soy? Sí, Dios, pero es que queremos un rey como las demás naciones. Queremos uno al que podamos ver. Pero entonces, ¿yo qué soy? Sí, o sea, sí, tú eres nuestro rey, pero queremos uno como los demás. Y entonces Dios le dice, está bien, eso quieren, eso van a tener. Y por primera vez en la historia de la nación de Israel, Dios les da un primer rey. ¿Cuál fue ese primer rey? Saúl, de la familia de, a ver si se acuerdan, Benjamín, ¿vale? De la familia de Benjamín sale el primer rey de Israel. Entonces, ese es el contexto. Después de Saúl, porque Saúl fue un rey que no obedeció tanto a Dios, Dios establece un siguiente rey que es David. Y a partir de David, Dios hace una promesa: de ti siempre habrá un rey. Habrá herencia de reyes para siempre hasta que nazca el Salvador. ¿Sale? Después de David, todavía David incluso es quien unifica a las naciones. ¿A cuántas tribus dijimos? 12. Y entonces es conocida como la nación más poderosa de la tierra, la nación de Israel. Salomón lo que hace es fortalecer la manera en la que el mundo veía a Israel, porque Salomón es considerado el hombre más sabio y más rico de la historia. Y entonces hace edificaciones que vuelven Israel un lugar deseado y deseable por muchos. Pero después de Salomón nace su hijo llamado Roboam. Y en ese entonces, cuando Salomón todavía vivía, él estaba persiguiendo a un hombre llamado Jeroboam, el cual tuvo que huir en ese momento. Cuando Roboam se vuelve rey, las tribus, debido a esta gran deseo que tenía Salomón de que la nación de Israel fuera grande, fue una época en la que el pueblo trabajó muchísimo, porque esas edificaciones no se construyeron solas, se construyeron a base de trabajo duro de todo el pueblo. Cuando llega Roboam al reino, todas las tribus, los representantes de las tribus se acercan a Roboam y le dicen: qué bueno que ahora eres tú nuestro nuevo rey, queremos pedirte una sola cosa. En la época de tu padre Salomón trabajamos durísimo,
nos puso látigo encima, hicimos tantas cosas y estamos cansados. Queremos pedirte solamente que reduzcas la cantidad de trabajo porque no es necesario. Y entonces Roboam les dice, denme 3 días y les respondo. Y Roboam comete un error gravísimo, porque Roboam va con los ancianos de la iglesia, de la nación, perdón, no de la iglesia, uno está acostumbrado al término de iglesia. Va con los ancianos y les consulta y les dice, ¿saben qué? Vinieron las 12 tribus que quieren que les dé más descanso y no, ¿qué hago? Los ancianos les dicen, hazles caso y tendrás una nación unida. Entonces Roboam no se queda conforme con eso y se va con sus camaradas, sus amigos, los de su misma edad, y les comenta y ellos le dicen, no hombre, ¿cómo crees? No, si Salomón hizo tanto, tú vas a hacer 10 veces más. Y entonces, si Salomón les puso látigo, tú les vas a poner piedra encima. Y entonces Roboam dice, qué bonita respuesta, me gusta más esa. Cuando llegan las 12 tribus, a Roboam les responde, pues si Salomón hizo una cosa, yo voy a hacer 10 veces más. Y si con él sufrieron un poco, conmigo van a sufrir mucho más. Y entonces es considerado en ese momento la ruptura de Israel. Y 10 tribus se separan y se queda solamente la tribu de Judá, porque le dicen que te gobierne David, le dice a la tribu de Judá, y se quedó junto con una tribu y media más que se quedaron unidas por ahí. ¿Sale? A partir de entonces es conocido que comienzan 2 reinados diferentes, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, ahora sí, regresamos a la historia. Josafat, rey de Judá, va a visitar a Acab, rey de Israel, y dice que hace una unión, una alianza con él, donde le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una alianza contigo y te entrego a mi hijo para que pues las cosas mejoren entre nosotros, ¿sale? Pero no sé si usted ha oído el nombre de Acab alguna vez. Acab es considerado... Exactamente. Él tenía a Jezabel, que hoy muchos pastores, hermanos y bueno, primos hermanos dicen que se vaya el espíritu de Jezabel, pero eso es otra historia, ¿sale? Esos son primos hermanos o dicen ser hermanos. Bueno, el chiste es que Acab es considerado uno de los peores reyes de Israel, malísimo como la carne de puerco. Estaba sometido a la mujer y la mujer era idólatra desde los pies hasta la coronilla. Y entonces todo lo que ella le pedía, Acab le decía, sí, mi amorcito, lo que tú digas. Y entonces, pues bueno, fue un reino malísimo. Pero eso sí, tuvieron uno de los más grandes profetas de la historia. Adivinen quién era el profeta de la época de Acab. Elías, ¿sale? Entonces, fue una época muy difícil, pero tuvieron un profeta tremendo también para demostrarles, hey, no se olviden, Dios es el Señor, ¿sale? Entonces, ahora sí, regresamos a la historia, Primera de Crónicas, capítulo 18. Le dice Acab a Josafat, ¿irás conmigo contra Ramot de Galat? Preguntó el rey de Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice Jehová. Fíjense, Josafat, dentro de todo, era un hombre que prefería consultar a Dios antes de hacer alianza o antes de hacer cualquier cosa. Esto yo le recomiendo que lo anote. Quiero ser como Josafat, que cualquier cosa que yo haga la consulto con Dios, ¿sale? Si no, no lo anote y no lo haga, no pasa nada. Ya acuérdese que estamos hablando del Dios de toda verdad. Y al final usted va a entender por qué le estoy diciendo esto. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debemos desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. ¿Cuántos profetas eran? 400. Ya. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta de Jehová aquí? O sea, ¿a quiénes 400 fue a traer Acab? Pues sabrá Batman, porque Acab no trajo ningún profeta de Dios, trajo a profetas, 400. ¿Qué le decían estos profetas? Vamos, Dios te va a dar victoria. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto?
date, pide el préstamo, ándale, hazlo. Total, Dios va contigo. ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta de Jehová aquí? Debemos hacerle la misma pregunta, dice Josafat. Fíjense, segunda vez que Josafat demuestra su dependencia en Dios. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar a Jehová por nosotros. Ay, pero lo detesto, dice. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. ¿No le ha pasado? Oye, ¿ya hablaste esto con el pastor? Ay, es que ese pastor es muy conservador. Ese pastor ni gracia, puro mal consejo da, o ni me deja hacer mis cosas. Entonces mejor te pregunto a ti, amiguita, amiguito. Entonces, tengo un profeta que sí es de Dios, pero me cae mal, porque pura desgracia me declara. Siempre me habla cosas que no quiero escuchar. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Tercera vez que Josafat está poniendo el nombre de Dios y de sus siervos en alto. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey de Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. ¿Cuántos profetas eran? 400. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, fíjense las barbaridades que hacían estos profetas. Esto dice Jehová, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y Acab feliz, sí, con estos cuernos. No, es tremendo lo que pasaba en esta época y en esta también. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galat y saldrás vencedor, porque Jehová dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira Micaías, casi le está diciendo, Micaías, por favor, ten prudencia. Todos le están diciendo al profeta que vaya, solo sígueles la corriente y dile que vaya, ya. Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. ¿Eso es lo que debe hacer un profeta? Pregunto. ¿Cuál es la razón de un profeta? El profeta, el significado de profeta es mensajero de Dios. ¿Sale? Por lo tanto, mensaje que Dios le dé, mensaje que tiene que dar. Ese es el concepto de profeta. Pero fíjense lo que le está diciendo el mensajero. Por favor, ponte de acuerdo con ellos y ya digan una misma cosa. Pero Micaías respondió, tan cierto como que Jehová vive, solo diré lo que Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, tendrás victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces te tengo que exigir que solo me digas la verdad cuando hables de parte de Jehová? Entonces Micaías le dijo, en una visión, escuchen bien lo que les voy a decir, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias? Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces Jehová dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galat y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor, a Jehová, y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó Jehová. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras.
tendrás éxito, dijo Jehová, adelante, hazlo. ¿Están escuchando la historia? Así que como ves, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque Jehová ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu de Jehová salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Segunda profecía que hace Micaías en ese momento. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle las siguientes órdenes de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. O sea, le valió queso el consejo de Micaías. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que Jehová no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a todos los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. ¿La dejamos hasta aquí o le seguimos? Está bueno, ¿no? Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galat. ¿Dónde está el Josafat que llevaba 3 veces haciendo caso a la voz de Dios? Fíjense. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galat. ¿No acaso Josafat estaba diciendo: trae un profeta para que hagamos caso al mensaje de Dios? Aquí yo veo a los dos formándose para ir a la guerra. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré, fíjense, nada tonto, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en batalla. ¿Cuántos reyes iban según el uniforme en esa batalla? 1 o 2, según el uniforme, solo 1. ¿Vale? Las guerras desconozco en su totalidad el contexto, pero sé que cuando había una guerra y los reyes iban, era claro quién era el rey en medio de los guerreros. ¿Sale? Entonces, Josafat iba vestido con sus vestiduras reales, pero Acab dijo: pues para que no me maten, porque ya me advirtieron, me voy a vestir como un soldado normal, no voy a salir con mis vestiduras reales. Y entonces Josafat solo tuve, fíjense las intenciones de este rey. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes, fíjense, a sus comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. O sea, su enemigo había puesto en su ejército una sola misión: maten a Acab. Sobre Acab, busquen el traje del rey de Israel y a ese tírenle. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. ¿Por qué? Porque la misión era matar a un rey, Acab. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó y Jehová lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Imagínense. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. ¿A quién dejaron de perseguir? A Josafat. Sin embargo, un soldado arameo, fíjense esto que va a pasar aquí. Un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido. Versículo 34, la encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. ¿Qué tiene que ver esta historia con el Dios de toda verdad? ¿Te ha advertido algo Dios recientemente? Miren, hermanos, traigo en mi cabeza, en mi corazón, en mi persona una carga. Dios te ha dicho algo recientemente. No lo estás haciendo. Ten mucho cuidado.
voy a ser muy directo con lo que vengo a decirte hoy. Dios te ha dicho algo recientemente y no estás haciendo caso. ¿Por qué? No quiero que me contestes a mí, quiero que sepas que Dios te está preguntando, ¿por qué sigues sin hacerme caso? ¿Por qué sigues sin obedecer? ¿Por qué sigues haciendo lo que quieres? ¿Qué acaso no tienes tantito temor? ¿Qué acaso no te da tantito pendiente que desobedecer a Dios es difícil de lidiar con esto? ¿Es que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia? Sí, sí lo es. Pero también es un Dios que todo lo que dice es verdad. Y que si en lo que te ha prometido también te ha advertido, no deberías pasar por alto la advertencia. No deberías pasar por alto la advertencia. Este domingo Dios está hablando con alguien aquí o con todos aquí y les está diciendo algo muy claro. Aunque te vistas de otra persona, lo que te va a pasar y lo que se te advirtió te va a ocurrir. Así que es mejor que hagas lo que dijiste que sí ibas a hacer. Hermanos, ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién creemos? ¿En qué Dios se supone que estamos poniendo nuestra confianza? ¿No es en el Dios de toda verdad o es en el Dios de verdades a medias? Fíjense, cuida tus promesas. Eclesiastés 5 del 4 al 5 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Repitamos esto, por favor. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Continúa el escritor de Eclesiastés, que es ¿quién? Salomón. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Ay, Diosito lindo. No, ya, déjate del Diosito lindo. Haz lo que Dios te dijo que hicieras y que tú le dijiste, sí, Señor, en medio de un momento de emoción. Porque si algo no le gusta a Dios es la necedad. ¿Qué has prometido? Ahora, pero aquí dice que ya no prometas. Sí, a partir de ahora mejor evita estar haciendo promesas. Pero si ya prometiste, cumple. Cumple. Hermanos, es más fácil cumplir promesas al mundo que cumplirle promesas a Dios. Y son promesas que cuando las hiciste por una razón. Porque le creías, porque para ti en ese momento era el Dios de toda verdad. Pero ¿qué pasó? O sea, con el tiempo, ¿perdió veracidad Dios? ¿O por qué dejaste de hacer aquello que prometiste? Cuida tus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Números 23, 19. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué le dijo a Acab? Desde la perspectiva y desde el mensaje de Micaías, si tú vas a esa guerra, esta sentencia de muerte se va a cumplir sobre ti. Dios ya declaró tu sentencia de muerte. Todavía Acab puso a prueba a Dios, fíjense. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo Acab? ¿Cómo fue? Bien valientote, dijo, no, me voy a esconder. Hermanos, una flecha tirada al azar entre los soldados. ¿Qué ustedes no están leyendo lo mismo que yo? Una flecha tirada al azar. Una flecha tirada al azar. Hermanos, esta semana ha pasado una desgracia muy fuerte en una comunidad cercana a nosotros. Fueron a echarse a uno a un pueblo y se echaron a otro que nada que ver. Eso dice la historia. Hace unos años en una feria, un hermano estaba ahí. Un hermano estaba en la feria. Para empezar, yo me pregunto, ¿qué hacía en la feria?
lo confunden por traer un suéter parecido al de otro que había echado pleito más para allá y se lo echan. Esta semana, es reciente el tema. Un mecánico estaba trabajando tranquilamente, llega, escucha balazos, se para y se lo truena. No tenía nada que ver él con el problema que fueron a buscar las personas. Pero platicando con un amigo mío, con un pastor, me dice, le he estado insistiendo tanto a ese muchacho y a su papá. Le estuve hable y hable. Y yo dije, sí tengo que contar este mensaje. El pastor vino a visitarme el viernes, jueves. Y me trae más fuerte la convicción de decirte, no pases por alto las advertencias de Dios para tu vida. No seas alguien que ignore que estás tratando con un Dios de toda verdad. Adquiere sus promesas, sí, grita aleluya cuando escuchas una promesa, pero también grita amén, gloria a Dios cuando te advierta algo. Y dile, Señor, sí te creo, esto no es para mi mamá, esto no es para Miguel, esto no es para Mariel, es para mí la advertencia también. Y si tú me lo estás advirtiendo, dame la capacidad de actuar. Porque hermanos, las advertencias de Dios también las cumple. Le dijo a Acab, tu sentencia de muerte está hecha. Y Acab fue diciendo, pues si me visto de soldado no me va a pasar nada. ¿Qué estaba haciendo Acab cuando sintió que entró la flecha por acá? Está diciendo, ay, ya dejaron de seguir a Josabed. ¿Qué pasó? Una flecha, dice, un soldado agarró y ya donde sea. ¿A dónde fue a clavar esa flecha? Hizo así. No, es tan curioso que agarró el efecto y el momento y el lugar indicado, porque con Dios no puedes jugar, hermano, hermana, prima hermana, primo hermano. No puedes jugar con Dios. Lo que te advirtió lo va a cumplir. Si decidiste ir por ese camino que te dijo, si vas por ahí, te va a pasar esto. Hermanos, regresémonos a Génesis. De todo fruto puedes comer. Todo es para ti, excepto uno solo, que si de él comieres, morirás. Llegó una serpiente astuta que hablaba y le dijo a Eva, se ve bueno ese fruto, se ve apetitoso ese fruto. ¿Quién está constantemente poniendo a prueba nuestra capacidad de ver al Dios de toda verdad como alguien que nunca me va a advertir algo que no me va a pasar? Estamos acostumbrados a que mamá nos diga, te voy a pegar, y nunca llega ese te voy a pegar. ¿Cierto? Mamás que nos maleducan. Mamás que maleducan y que dicen, te voy a dar un jalón de orejas. Esa oreja está pero fría, nunca ha sentido un jalón de oreja en la vida. Te voy a castigar y está viendo la tele. ¿Qué castigo, hermanos? Estamos acostumbrados a esas advertencias, a las que nunca se cumplen. Pero tú has venido a los pies de un Dios que todo lo que te dice te lo cumple. Sus promesas de bendición son tuyas. Porque eso sí, si mamá te dice, fíjense, ¿cuál es la costumbre? No sé, eso creo que solo pasa en México, o tal vez en Rusia también pasará, o en Suiza también pasará, o en Alemania. Pero te dice algo mamá, te voy a comprar esto si te portas bien. ¿Te portas re mal? Y al final del día le dices, tú me prometiste que me ibas a comprar esto. Sí, pero si te portas bien. Pero bueno, mijito, está bien. No te portaste bien, pero te lo compro porque te amo. Así somos. Para las promesas, ahí sí queremos que todo venga. Pero para las advertencias, no mamá, ya me voy a portar bien. Y entonces la mamá o el papá, porque pues ahorita pobres mamás no dirán, puro contra mí, pastor. Los papás también.
Prometo, voy por mi cinturón. Papá. Y no cumplimos. Pero hemos venido a los pies de un Dios de toda verdad, que no es hombre para mentir, que no es un ser humano para que no le creamos. Ahora, no tientes a Dios, no lo tientes, no lo intentes siquiera. Quiero decirte que si tú estás, miren, ¿qué le pasó a Josafat? ¿Sobre quién iban todos los guerreros? Todos los guerreros, o sea, ¿y cómo iban los guerreros? Te voy a atrapar, Josafat, te voy a atrapar, Josafat. Iban tirando flechas, todo le estaban lanzando a Josafat. Quiero que entiendan el concepto de una guerra, porque no es, ya casi te agarro, Josafat. No son las atrapadas, le estaban tirando todo. Nada le pasó a Josafat. Y en algún momento dice, clamó a Dios, Dios, sácame de aquí. Y dice, y Dios lo protegió. De repente todos voltearon, como que abrieron los ojos. Ah, caray, ese no es Acab. Y dejaron de lanzarle a él. Aparte de que nunca le dio nada. Y de repente dijeron, pues no, creo que no vino Acab. Y le da a Acab. Cuando tú estés tranquilo después de haber desobedecido y digas, ya pasaron años, Dios no cumplió la advertencia, cuidado, porque nunca sabes lo que va a pasar. Tenemos la capacidad de entender esto que está diciendo el Señor hoy. Sus promesas son para ti, sus advertencias también lo son. Sus advertencias también lo son. No tientes al Señor, solo sírvele a Él. Quiero contar otra historia, que es una historia que puso un precedente de en qué Dios estaba creyendo la iglesia en sus primeros días. Porque insisto, veían a todo el mundo hablar en lenguas, veían descender el espíritu de fuego en ellos, veían hacer cosas maravillosas, pero no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, y entonces se dejaron llevar por la emociones. Cuidado con las emociones que no tomamos con la cabeza fría. Y esto sucede en la iglesia de los primeros días, y quiero que escuches el mensaje. Dice Hechos capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Usted ya sabe de qué historia le voy a hablar. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Bueno, Dios, todavía que te están dando, aunque sea la mitad, espérense, vean lo que dice aquí, porque en esa época la emoción era tanta que dice que todos vendían sus propiedades y lo traían al templo para que los pobres, los que no tenían tanto, y todos en general pudieran comer. ¿Vale? Para que la iglesia tuviera para convivir. Entonces los que tenían propiedades, dice, las vendían, y así como agarraban el dinero, dice, lo ponían y decían, aquí hay para que sigamos comiendo. ¿Vale? Hasta aquí. Pero había un cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, aquí es donde está el problema, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Hasta aquí, ¿hay algo malo en esto? Solo una cosa, afirmar que era todo. No hay nada malo en vender tu propiedad, en quedarte con una parte. No está mal. Pero afirmó que era todo lo de la venta. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido? Y escuchen bien qué personaje menciona Pedro aquí. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Pedro, ¿por qué eres exigente si todavía que fue a vender su propiedad? La decisión, fíjense, porque Pedro no nos deja aquí un hueco.
La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Hasta aquí le dice Pedro, no tenías ningún problema. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Pues obvio, ¿verdad? Porque de repente algunos que quizás pensaban hacer lo mismo dijeron, Dios, no se puede jugar con esto. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. ¿Dónde estará mi marido Ananías? Y entra. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a su esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor, y quiero que se quede usted con esta palabra hoy. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hermanos, hasta aquí la iglesia no había tenido ningún problema con esto. Pero hubo uno que se atrevió a querer jugarle al vivo. No tenía por qué ir a donar nada. No tenía por qué ir y decir, yo también quiero ser parte de los que dan. Pedro, aquí está todo lo que di. No tenían que hacerlo. Pero se atrevieron a querer verse bien delante de los hombres. Pero la obra es de Dios. Y estás delante de un Dios que está mirando tus intenciones y todo lo que haces. Esta iglesia aprendió una lección tremenda. Esta verdaderamente es una obra de Dios. En ese entonces yo no sé qué pensaban. Tal vez, y pasó más adelante, lo vemos en unos capítulos posteriores. Un mago comienza a ver la obra del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía dinero y entonces dice que con el tiempo ve la obra, escucha el mensaje, es bautizado y cree. Hasta aquí todo bien. El mago se volvió hermano, pero ese hermano todavía le hacía falta temor en su corazón. Y entonces de repente ve cómo Pedro y los demás imponían manos y descendía el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaban a hablar en lenguas y empezaban a hacer milagros. Y entonces el mago dice, ¿cuánto costará esto? ¿A cuánto saldrá? ¿De a cuánto hay que cooperar para tener ese poder? Y entonces le dice a Pedro, ¿cuánto cuesta tener ese poder que tú tienes? Y entonces lo reprenden y le dicen, mucho cuidado con lo que estás haciendo. Tú y tu dinero se mueran juntos. Y este mago, que tenía orgullo, que creía que podía hacer lo que sea, adquirió temor y dijo, por favor, que nada de lo que dijiste se cumpla. Eso es lo que queríamos, que aprendas con quién estás tratando. Hermanos, no jueguen a la iglesia. No jueguen a la iglesia. En estos días estamos recordando, y ahora sí, pastor, ¿cuándo va a hablar de la Semana Santa? En estos días estamos recordando la muerte del Señor Jesús. ¿Saben por qué es tan honorable y tan representativa esta fecha? Porque por primera vez en la vida humana un hombre nace para vivir en la verdad y para enseñarnos cómo se vive en la verdad. Y cómo al vivir en la verdad fue asesinado como un criminal. Pero Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Fue el primer hombre en ser levantado con el poder de Dios y dictaminó una verdad que nos llega a nosotros hoy.
todo el que en Él ponga su confianza, así como yo lo levanté de los muertos, ustedes también serán levantados de los muertos. Pero vivan de acuerdo al ejemplo que les dio. Dejen de jugar a la iglesia. No jueguen a ser cristianos, vivan cristianamente. Satanás va a venir constantemente a querer poner a prueba tu vida. Va a venir a decirte, no hombre, eso no es cierto. Mucho cuidado. Porque a Eva, Dios le advirtió y estaba ahí presente cuando dijo, no comas de ese fruto porque ciertamente morirán. Y Satanás llegó y le dijo, no te vas a morir. Al contrario, vas a ver con los ojos que Dios ve. ¿Será? ¿Pasó eso? ¿Realmente ya veían como Dios ve? No. Al contrario, vergüenza cayó de su cabeza y se derramó hasta la planta de los pies. Hermanos, así como abrazan las promesas de Dios, también abracen las advertencias que Dios les ha hecho. Y si algo Dios te ha dicho en esta semana, solo quiero decirte una cosa, hazlo. Sobre todo si dijiste, sí Señor, lo voy a hacer. Si no dijiste nada, bueno, síguele, date. Pero si dijiste, Señor, está bien, sí es cierto, sí entiendo lo que me dices, lo voy a hacer, que no pase el tiempo, porque la advertencia se va a cumplir también sobre tu vida. Para esto y para terminar, quiero decirte lo que dice el Salmo 103:8. Jehová es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No se enoja rápido, pero no lo lleves al punto de enojo. Tengan cuidado, hermanos, de verdad tengan cuidado. La iglesia primitiva, como la llaman, tuvo que vivir esta experiencia para decir, ah, caray, no, sí hay que tener cuidado con Dios. Lo tuvo que vivir. Yo no sé qué habrá pensado Josafat cuando vio que casualmente una flecha en el aire le cayó al rey, porque tal vez haya dicho, Dios mío, yo no escuché totalmente el mensaje. Gloria a Dios que me sacó vivo de ahí. Pero también él pudo haber muerto porque estaba poniendo su vida en riesgo desde que escuchó a Acab, no vayas. Y él dijo, pues vámonos, dijera Jonathan. Que el Señor nos ayude a verlo no solamente como Diosito, no solamente como el Dios que me bendice, sino también el Dios que me advierte, el Dios que habla verdad en toda palabra que me dice. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu mensaje el día de hoy. Yo sé que mi alma necesitaba este mensaje, mi vida necesitaba este mensaje. Y te pido perdón, Señor, si en ocasiones hemos intentado jugar contigo, Señor. Si hemos intentado hacernos los locos cuando hemos escuchado claramente tu mensaje, hemos aceptado, hemos reconocido. No han sido momentos de emoción cuando hemos dicho, sí Señor, sí es cierto, lo voy a hacer. Ha sido un momento de revelación. Y esa revelación se agradece, se honra, Padre. Cada que tú nos hablas y nuestros ojos se abren, debemos agradecer y poner en práctica lo que tú nos dices, porque la advertencia se cumplirá. Perdónanos las veces que hemos pospuesto lo que nos has pedido hacer, lo que nos has dicho que hagamos. Pero a partir de ahora, Señor, ayúdanos a caminar en tu verdad, a vivir en tu verdad y a no dejarnos engañar por el enemigo. Padre, como dice nuestro Señor Jesús en la oración que nos enseñó, líbranos de todo mal, mas no nos metas en tentación. Señor, por favor, te pedimos que nos libres de toda obra que el enemigo quiere poner en nuestro camino para dañar nuestra relación contigo, Padre. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos en todo lo que tengamos que hacer y que la honra, el honor y la gloria sean para ti. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Esta promesa es para ti, esta bendición es para ti, iglesia. Recíbela. Iglesia,
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, ahora te ruego que cumplas esta bendición tuya en todos nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.